Muy bien, queridos estudiantes, vamos a continuar con el avance a pesar de todas las dificultades que han venido ocurriendo en el país, de todos los obstáculos que nos impiden prácticamente realizar las actividades académicas con normalidad, pero siempre bajo la idea, la premisa de que es por el bien de nuestra patria, es por el bien de Bolivia y bueno, luchar por nuestra democracia es lo que debe motivarnos a seguir apoyando todas las medidas que se nos fueron inculcadas. Sin embargo, estamos optando por otras medidas para que las actividades académicas no queden paradas, y una de ellas es de la grabación de estas clases, que si bien no van a ser presenciales, pero van a ser también significativas para ustedes, ya que yo también voy a poder dar una explicación del respectivo tema, y de esa forma ustedes no solamente van a poder escuchar la explicación que realizo a lo largo de esta media hora aproximadamente, o quizás menos, entonces apoyando la parte teórica aquí que ustedes están viendo en las diapositivas, entonces va a ser muy significativo y aprovechoso también para cada uno de ustedes. Entonces vamos a comenzar hablando de la hipoglucemia como la parte de las complicaciones agudas de la diabetes. Bien, entonces es muy importante que cada uno de nosotros tomemos en cuenta cuando estamos frente a un paciente que tiene diabetes, o aunque no tenga diabetes, los síntomas con los que se manifiesta esta enfermedad, ya que la persona que experimenta por primera vez una hipoglucemia tiene la sensación inminente de muerte, tiene la sensación que poco a poco se va apagando, se va yendo de este mundo, y eso es bastante angustiante y le crea una situación de pánico única en la persona, que si la persona realmente es diabética, lo va a odiar con la medicación que le estén prescribiendo su endocrinólogo o su médico clínico, y por lo tanto es obligación de nosotros evitar en lo posible todas aquellas situaciones de hipoglucemia que dependan de nosotros, siempre recordando que las medidas preventivas y educacionales que tenemos que dar a nuestro paciente es lo más importante ante todo. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de hipoglucemia, nos referimos básicamente a aquella glicemia plasmática que se encuentra menor a 70 miligramos por decilitro, o si es de una muestra de sangre entera, menor a 70 miligramos por decilitro. Si bien sabemos que la glicemia normal, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es de 70 a 99, listo, entonces habitualmente se lo considera ya hipoglucemia cuando esta glicemia suele ser menor a 70. Ojo con esto, y que lo voy a explicar un poquito más adelante. No todas las personas que experimentan hipoglucemia demostrada laboratorialmente son sintomáticas, y el hecho de que no sean sintomáticas no significa que no tengan hipoglucemia, porque muchas veces puede ser inadvertido los síntomas, porque depende de cada persona en realidad el umbral o la sensibilidad a las bajas concentraciones de glicemia que puede experimentar en nuestro organismo. Entonces, por lo tanto, para fines prácticos, es por eso que vamos a considerar una glicemia menor a 70 como hipoglucemia. Ahora, esta es una pregunta bastante importante y que ustedes siempre tienen que conocerla. ¿Cuál es la famosa triada de Whipple? Y no es más que los síntomas con los que una persona con hipoglucemia demostrada laboratorialmente se presenta, y que después de la administración de hidratos de carbono recupera nuevamente aquella sintomatología. Entonces podemos decir que estamos frente a una triada de Whipple, que es muy pero muy característica de la hipoglucemia. ¿Listo? Entonces es importante tomar siempre en cuenta ante cada paciente que se presente en la emergencia y que venga con alteración de la conciencia, dentro de los protocolos de coma que se tiene en los servicios de emergencia,
Dentro de ellos está el diagnóstico diferencial de las hipoglucemias. Entonces hay diferentes umbrales de respuesta frente a las glicemias plasmáticas que se toman en una persona. Habitualmente entonces sabemos que lo normal es de 70 a 99 el valor normal de la glicemia, ¿listo? Y sin embargo, cuando nosotros disminuimos por debajo de ese umbral, y cuando estamos por debajo de 70, entonces se activan nuestras hormonas contrarreguladoras, que lo que van a hacer simplemente es hacer el efecto contrarregulador, ¿ya?, de la hipoglucemia. Vale decir que lo que van a intentar es más bien elevar los valores de la glicemia, y es por eso que en primera instancia las hormonas que se elevan para contrarregular este efecto son la adrenalina, el glucagón, en tercer lugar está la hormona del crecimiento y en último lugar el cortisol. Bastante importante y tomarlo en cuenta. Ahora, como les mencioné, depende mucho del umbral para que la persona pueda presentar síntomas. Hay personas que se encuentran con glicemias entre 50 y 70 miligramos y están desarrollando sus actividades totalmente normales sin ninguna molestia, ¿ya? Sin embargo, cuando ya la glicemia suele ser menor de 50, entonces pueden comenzar a aparecer síntomas autonómicos, puede comenzar a haber alteración de la conciencia, deterioro cognitivo, y cuando ya estamos aproximándonos a una hipoglucemia que se hace severa, ya siendo esta menos de 30 miligramos por decilitro, entonces es aquí cuando ya puede ocasionar un daño neurológico importante e incluso inducir a las convulsiones y al coma. No olvidemos de que nadie se va a morir de hiperglucemia, pero sí de hipoglucemia. ¿Listo? Entonces es más importante manejar a una persona que tiene hipoglucemia que una persona que tiene hiperglucemia. Entonces ese valor hay que tomarlo muchísimo en cuenta. Entonces, los síntomas autonómicos que en primera instancia se presentan son la sudoración, el temblor, debilidad, hambre, palidez, sensación de hormigueo en el cuerpo, ansiedad, palpitaciones, puede estar con náusea, midriasis, puede desarrollar hipertensión arterial, arritmia. En primera instancia son todas esas sensaciones incómodas que va a percibir el paciente. Y ya posteriormente, cuando comienza ya la glicemia a ser menor de 40, 30 miligramos por decilitro, entonces ya los síntomas neuroglucopénicos son los que van a tomar mayor protagonismo. Es entonces que ya el paciente se nota confuso, con mareo, hay incoordinación motora, hay dificultad en el habla, visión borrosa, cefalea, convulsiones, hemiparesia, o sea, como dato de focalidad neurológica, o incluso puede llegar al coma. Entonces es muy importante siempre tomar todos estos síntomas que nos referimos. Entonces, haciendo un recordatorio, el paciente con hipoglucemia puede presentar síntomas adrenérgicos, también llamados autonómicos, o síntomas neuroglucopénicos. Ahora, aquí podemos hacer una clasificación en aquellos pacientes que tienen hipoglucemia en ayuna versus aquellos pacientes que tienen hipoglucemia postprandial. Las causas suelen ser diferentes. Aquellas personas que tienen hipoglucemia en ayuna, principalmente por la administración de medicamentos, y quizás la más importante y que se administra de forma iatrogénica habitualmente, o la podemos ocasionar nosotros mismos, es la administración indiscriminada de insulina, o la no administración correcta en la dosis correcta de la insulina. Mucho peor si el paciente no recibe una adecuada educación respecto a que luego de la administración de la insulina ese paciente debe recibir alimento. Y el error número uno es de que se administra la insulina, no desayuna y a media mañana ya están con síntomas neuroglucopénicos. Entonces eso también es muy importante. Otro secretagogo de la insulina son la sulfoniluria, el alcohol, los yecas, la aspirina también suelen causar hipoglucemia. Algunas afecciones severas como la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, los procesos sépticos, la falta o la deficiencia de hormonas contrarreguladoras, el cortisol, la hormona del crecimiento, el glucagón, la adrenalina,
aquellas personas con insuficiencia suprarrenal, aquellas personas que tienen tumores neuroendocrinos, aquellas personas que tienen baja sensibilidad a la adrenalina, son las que van a tener mayor facilidad para poder desarrollar también hipoglucemia. Tumores, los insulinomas, los tumores de células no beta, principalmente los insulinomas, son causantes número uno dentro de los tumores de hipoglucemia, ya que estos tumores lo único que van a hacer es liberar cantidades exageradas de insulina y por lo tanto ante pequeñas cantidades de carbohidratos ingeridos, lo único que van a hacer simplemente es agotar nuestras reservas y llevar a un paciente a una hipoglucemia significativa, o por procesos autoinmunes que se pueden formar contra anticuerpos de los receptores de la insulina. O de otra forma también las hipoglucemias postprandiales, aquellas personas que prácticamente no desayunan, hacen ayuno por largos periodos de tiempo, es esperable que también puedan sufrir, dependiendo de la cantidad de horas que desarrollen ayuno, ¿no es cierto? O puedan también desarrollar hipoglucemia. Ahora, si hacemos un poquito de paréntesis también, dentro de las causas alimentarias por una parte es esa. Ahora, hay personas también que después de que se alimentan, de que comen, desarrollan hipoglucemia, y eso es porque ocurre un vaciamiento rápido gástrico acelerado, ya que lo único que va a hacer es liberar demasiada cantidad de incretina con elevada producción de insulina, y por lo tanto se va a magnificar la acción de la insulina con el afán de querer regular la glicemia. Sin embargo, lo único que se va a ocasionar es que más bien lo lleve hacia una hipoglucemia. ¿Listo? En los pacientes diabéticos es lo más común que suele haber hipoglucemia iatrogénica, la que ocasionamos nosotros mismos por la administración inapropiada de insulina o de la sulfoniluria, que es la principal limitante al alcanzar los controles metabólicos adecuados. 2 a 4% en los diabéticos tipo 1 son atribuidas a la hipoglucemia. A menor valor de hemoglobina glicosilada 1C, mayor riesgo de hipoglucemia. Habíamos dicho habitualmente que si hablamos de la hemoglobina glicosilada 1C, se considera un paciente diabético cuando esta está más de 6.5%, cuando está entre 5.7 y 6.4%, habíamos dicho que es un paciente prediabético. Pero cuando es menos de 5 puntos, entre 5.7 y 5.4, entonces es un paciente de riesgo, y de mucho más riesgo cuando este es más o menor de 5.4. Entonces el valor de la hemoglobina glicosilada es importante a la hora de saber si ese paciente o no tiene más probabilidades de sufrir hipoglucemia. 90% de los pacientes que reciben insulina, como les mencioné, experimentan hipoglucemia, y las secuelas neurológicas con hipoglucemia menor a 20 miligramos por más de 2 a 3 horas suelen ser devastadoras para las personas. Ha ocurrido en muchísimas ocasiones en los hospitales, en turnos, en situaciones cuando me encontraba en la residencia, que el personal de enfermería, ¿listo?, a la hora de querer administrar la insulina, delega muchas veces la funcionalidad a su personal de menor rango, vale decir, a las auxiliares o a las técnicas que administren. Y como la jeringa habitualmente de insulina no es la misma que las jeringas que se aplican para otro tipo de situaciones, en este caso son más milimétricas, entonces el hecho de querer administrar 10 unidades de insulina, ¿no es cierto?, lo confunden en alguna situación con 10 ml de insulina. ¿Listo? Entonces, en realidad lo que estaría pasando serían 100 unidades y no 10 ml. Entonces, frente a esa situación, lo único que se hace, ¿no es cierto?, es llevarlo a una hipoglucemia severa, y peor si son en horas de la noche donde el paciente está descansando, hay más la probabilidad de que el paciente o el personal de salud pase desapercibido frente a un paciente que está realizando una hipoglucemia, porque en hora de la noche evidentemente se descansa y puede fácilmente ser confundido con una persona que está realizando su descanso habitual fisiológico
en horas de la noche. Pero al día siguiente llama la atención ya cuando la persona no despierta y le haces un control de la glicemia y lo encuentras menos de 20 e intentas estimularlo y el paciente ya no recupera neurológicamente. Entonces es ahí cuando ya se ocasionó un daño neurológico importante. Y a pesar de que yo haga las correcciones de glicemia, lo mantenga dentro de los valores normales e incluso ligeramente hiperglucémico, la secuela neurológica instalada no va a revertir nunca más. Es por eso la importancia de saber hacer un correcto manejo de la insulina, de las sulfonilurias principalmente, y sobre todo la parte preventiva frente a los pacientes diabéticos. Miren, recuerdo un estudio, el UKPDS, en el cual hacían el control intensivo ¿ya? de la glicemia, y que se asoció con una tasa incrementada de hipoglucemia. Entonces aquellas personas que realizaban demasiado control de la glicemia por debajo de la normalidad, ya, o sea, por debajo de 99, 90, 80, tenían más chance de realizar hipoglucemia que una persona que mantenía una glicemia entre 100 a 140. Entonces aquí inclusive nuestro valor P ya es menor a 0.001, significa de que el resultado que nos está informando este estudio es totalmente significativo. Miren, con el uso de la insulina se ha registrado al menos un episodio hipoglucémico en el 76%. El 11% desarrolló hipoglucemia severa. Con el uso de las sulfonilurias, al menos un episodio hipoglucémico en el 45% y una hipoglucemia severa en el 3% con la sulfoniluria. En cambio, con la metformina, si bien es un medicamento normoglucemiante que rara vez produce hipoglucemia, ya entonces es evidente que hay un incremento levemente de la incidencia de la hipoglucemia. Entonces todos los eventos de hipoglucemia son más importantes por año. Entonces algunos han visto que utilizando la terapia convencional las probabilidades de que se desarrolle hipoglucemia son del 0.7%, ¿ya? En relación a los que utilizan sulfoniluria o insulina, en la cual las probabilidades son mayores o iguales al 1.8%. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo para la hipoglucemia? Uno de los más importantes es el hecho de saltar la comida. Todos sabemos que habitualmente debemos consumir alrededor de 5 alimentos, 5 comidas o meriendas al día, con el desayuno a media mañana, al mediodía, a media tarde y en la noche. ¿Listo? Pero el hecho de mantener a mi organismo en ausencia de alimentos de carbohidratos, lo único que va a hacer es de que gaste mis reservas energéticas que tengo ya bajo la forma de glucagón para la utilización de energía que necesita el cuerpo para mantenerse en actividad, ¿ya? Y esa energía la va a obtener de cualquier lugar. Entonces es por eso que hay mayor riesgo de hipoglucemia. Es importante también la relación cantidad-calidad de las porciones a ingerir. No es lo mismo, no es cierto, de que yo al desayuno ingiera poco alimento, a media mañana no consuma nada, pero al mediodía consumo una cantidad impresionante de comida, a media tarde nada y en la noche poco. Entonces lo único que creo es bastante inestabilidad metabólica respecto a la producción de insulina para contrarregular estas cantidades de carbohidratos que ingresan al organismo. El ejercicio también, el ejercicio intenso predispone también a la hipoglucemia, sobre todo si es un paciente que no está bien controlado, bien medicado y bien programado para la actividad física que vaya a realizar. El aumento a la dosis de los antidiabéticos también, el uso del alcohol y no consumo de alimentos, la ingesta de medicamentos hipoglucemiantes, la mayor sensibilidad insulínica frente a la disminución del peso, la insulinoterapia intensificada, las hipoglucemias severas previas o insuficiencia renal por la recirculación o la falta de depuración de la insulina, que lo único que hace es que recircule y vuelva a realizar su efecto una y otra vez la poca y escasa cantidad de insulina que tenemos, predisponiendo simplemente a la persona que haya mayor probabilidades de hipoglucemia. Miren, entonces
En el diabético tipo 1, por ejemplo, la principal hormona contrarreguladora es la epinefrina, la adrenalina, ¿ya? La respuesta de las células alfa por lo general están abolidas, y a menor número de episodios de hipoglucemia, mayor falla contrarreguladora. En cambio, en el diabético tipo 2, de tiempo avanzado, en tratamiento con insulina, responden de igual manera que los diabéticos tipo 1. En el resto de los pacientes, la secreción de glucagón estaría habitualmente conservada, pero esto es hasta cierto tiempo. Cuando ya comienza a progresar la enfermedad, entonces ahí donde comienza también a fallar nuestras hormonas contrarreguladoras. Ahora hablamos de la hipoglucemia no percibida o inadvertida, que es la que les comentaba hace un momento. Son aquellos síntomas son aquella neuroglucopenia sin síntomas autonómicos previos. Un tercio de las hipoglucemias no son percibidas por los pacientes. Hay personas que no son diabéticos, ¿listo? Que no son diabéticos, pero tienen un umbral bajo a la hipoglucemia. Si sabemos que de 70 a 99 es lo normal, hay ciertas personas que con valores de 75 miligramos, 70 o 80, ya comienzan a sentir mareos, comienzan a sentir náuseas, comienzan a sentir debilidad o inestabilidad en la marcha, ¿ya? A pesar de que no tenga los síntomas claramente significativos de los adrenérgicos, que son habitualmente los que se presentan. Y eso se debe principalmente cuando hay antecedentes de hipoglucemia severas, ejercicio, el sueño, el alcohol o las glicemias cercanas a la normalidad, en aquellas personas que son también bastante exigentes con su alimentación y no consumen los requerimientos habituales de macronutrientes de forma adecuada y todo el tiempo están al límite, ¿ya? Son aquellas personas que tienen también probabilidades de sufrir con mayor frecuencia episodios de hipoglucemia. Pues en esas personas lo que se tiene que hacer en primer lugar siempre es la educación, y es la prevención, impedir hipoglucemia por lo menos 3 semanas y el automonitoreo frecuente de las glicemias. Está totalmente demostrado la relación que existe entre la hipoglucemia y el ejercicio. Estas pueden ocurrir entre 1 y 17 horas post ejercicio, no necesariamente cuando está desarrollándolo esta actividad, sino inclusive hasta después de que la realice. La sensibilidad de la insulina aumenta a las 2 horas de realizar la actividad física. ¿Qué significa esto? Que la insulina comienza a recircular en el organismo. Entonces, si comienza a recircular, comienza a tener mayor efecto a nivel del tejido adiposo, a nivel del hígado, a nivel del músculo, y por lo tanto, si yo no tomé mis medidas de precaución respecto a ingesta de carbohidratos de forma adecuada, o un buen desayuno, una merienda, antes y después de realizar la actividad física, lo más probable es que vaya a experimentar sensaciones de hipoglucemia. Entonces, por eso que tiene que suplementarse con hidratos de carbono de 10 a 20 gramos cada 30 a 60 minutos de hacer actividad física. Bueno, habitualmente entonces, ¿cuál es el tratamiento de las hipoglucemias que no son severas? Si un paciente que llega a la emergencia, ya entonces, y el paciente todavía puede hablar, puede emitir sonidos, puede emitir frases completas, puede relacionarse con el personal de salud, entonces con la administración de 15 gramos de hidratos de carbono va a aumentar la glicemia más de 50 miligramos por decilitro en 15 minutos. Obviamente, este paciente es el que tolera prácticamente la vía oral, ¿ya? Entonces tenemos que rastrear a los 15 minutos. Si a los 15 minutos le tomamos la glicemia y esta continúa menos de 70 miligramos por decilitro, voy a administrar una carga adicional de 15 gramos de carbohidratos. Pero si esta suele ser menos de 70 miligramos por decilitro, ¿ya? Y el paciente más bien comienza a deteriorarse neurológicamente, entonces el tratamiento en este caso va a ser ya farmacológico.
Entonces, ¿cuáles son los alimentos que debemos emplear en los pacientes que experimentan hipoglucemia pero que todavía pueden tolerar la vía oral y todavía se manifiestan ellos de forma consciente, orientado y tranquilo? Entonces, encontramos 15 gramos de hidrato de carbono en 2 cucharaditas de azúcar o miel, medio o un vaso de gaseosa común, 5 o 6 caramelos, glucosa en gel o tableta, un vaso de leche o una copita de un refresco o un Hades. Entonces aquí son varias las opciones que nos van a proporcionar aproximadamente 15 gramos de hidratos de carbono. Tenemos proteínas y hidratos de carbono en las galletas con queso, pan con queso, en medio sándwich, en un yogur descremado con cereales o fruta. Entonces son múltiples las alternativas que podemos emplear. Ahora, cuando la hipoglucemia ya está severa, es sintomática, el paciente no responde, está con frialdad del cuerpo, está alterado neurológicamente, entonces una de las primeras medidas que se puede utilizar si se dispone a mano ya es emplear una dosis inicial de glucagón de 1 miligramo en adultos, intramuscular o subcutánea. Esta va a tener su efecto entre 1 hora y hora y media y va a haber una recuperación de la conciencia aproximadamente entre 1 y 15 minutos después de ingerir estos hidratos de carbono. Se verá la necesidad de administrar una dosis posteriormente si es que el paciente no recupera neurológicamente. Ahora, ¿qué es lo que habitualmente utilizamos en los hospitales? Utilizamos las soluciones lo que son hipertrosas. Entonces las hipertrosas habitualmente vienen al 33% y al 50% y estas vienen cargadas de 50 ml. Habitualmente administrar hipertrosa al 33 o al 50% entre 2 a 3 ampollas ya en bolo, listo. Es una de las medidas iniciales más salvatorias y que recupera rápidamente la conciencia, siempre teniendo en cuenta que este paciente tiene que, para proteger la vía aérea en los episodios de broncoaspiración, ya tiene que colocarse una zona nasogástrica, obviamente tiene que permanecer internado el paciente, ¿ya? Y hacer un control de su glicemia a la media hora después de haber administrado esta solución hipertrosa y de forma paralela dejar una solución de glucosada al 10 o al 50% para vía o en horario. ¿Listo? Entonces, el error que habitualmente se suele cometer en esta etapa es de que un efecto esperado con la administración de 2 o 3 ampollas de hipertrosa al 33 o al 50% es que obviamente que el paciente desarrolle hiperglucemia. Pero ¿cuál es el error más común que cometen acá? De que intentan corregir la hiperglucemia en un paciente que acaba de salir de una hipoglucemia. Y ese es un error totalmente abismal, garrafal, no se puede realizar eso. El paciente, lo que queremos más bien es llevarlo a un estado de hiperglucemia al menos durante 24 a 48 horas. No cometer el error que aquel paciente que viene con hipoglucemia, alteración neurológica, le administran hipertrosa y lo recupera neurológicamente y lo mandan a la casa, ¿ya? No cometan ese error. No se puede enviar a un paciente de estas características a la casa. Hay la probabilidad de que en las siguientes 6 horas vuelva a tener un nuevo episodio de hiperglucemia. Es por eso que el paciente debe permanecer entre 24 a 48 horas mínimamente internado, recuperado neurológicamente, ya, para después posteriormente realizar el ajuste correspondiente en el tratamiento de su diabetes. Entonces miren, aquí les paso algunos criterios de internación. Si hay una recuperación parcial de la hipoglucemia luego del tratamiento, si el paciente tiene deterioro neurológico, mucho peor, si el paciente convulsiona o está en coma, si no tiene acompañante o es secundaria la administración de sulfonilurias o insulina, con mayor razón ese paciente debe permanecer internado. Ahora, los pacientes que no tienen diabetes pero desarrollan hipoglucemia, bueno, esto puede ser en aquellas personas que consumen demasiado alcohol, en los que tienen insuficiencia hepática, insuficiencia renal,
en los procesos sépticos por la disminución del glucógeno por una hipoperfusión tisular, en los pacientes cardiópatas, en los pacientes que están en shock por un aumento del consumo metabólico. Entonces son un sinnúmero de situaciones o razones en las cuales se puede presentar hipoglucemia en los pacientes que no son diabéticos. Ahora, y ya para terminar, los pacientes que presentan tumores, y de ellos el más representativo, el insulinoma, son aquellos que van a desarrollar realmente hipoglucemias bastante significativas, continuas, y que a pesar de la administración de soluciones de hipertroza, soluciones glucosadas, difícilmente vuelven esas glicemias a lo normal, y lo único que le trae a ese paciente son frustraciones, sensaciones de pánico, sensaciones de muerte, ¿ya? Desesperación. Y siempre tenemos que tomar en cuenta, frente a aquellos pacientes que no eleva la glicemia con las administraciones de soluciones hipertrosas, siempre tener el diagnóstico diferencial que la causa de su hipoglucemia puede deberse a tumores, y el principal de todos ellos es el insulinoma. Si bien este es poco frecuente, el 90% son benignos, 60% se presenta en mujeres entre 30 y 50 años. Uno de los datos que suele llamar la atención es que estas personas, que a pesar de que tienen glicemia disminuida constantemente, suele ocurrir una ganancia de peso aproximadamente en el 25%, porque estas personas ingieren grandes cantidades de alimentos en respuesta a la hipoglucemia que ellos presentan, y ese exceso de alimentos es redistribuido de una u otra forma y almacenado de forma indiscriminatoria en el organismo, para que cuando haya una ausencia de insulina, pero cuando haya un exceso de insulina, entonces esa glicemia que tenemos en exceso pueda nuevamente disminuirse y el paciente entrar en hipoglucemia. Habitualmente los tumores son entre 1 y 2 centímetros, y para determinar la localización exacta, aquí les traigo una serie de estudios que sí suelen ser importantes. Tienen de diferente sensibilidad, ¿ya? Como la TAC, que tiene una sensibilidad entre 30 y 66%, resonancia magnética 31 a 70%, la ecografía transendoscópica 80%, o realizar una ecografía perioperatoria, tiene muy buena sensibilidad, un 90%, una TAC multicorte fino con una sensibilidad del 90%. Entonces podemos realmente tener la capacidad de hacer un diagnóstico con estos estudios que sí nos van a brindar una alta posibilidad de saber frente a qué tipo de situación estamos. El tratamiento obviamente tiene que ser quirúrgico, la curación se logra entre un 75 a 98%, y ya para terminar, como les mencionaba, que los pacientes que desarrollan hipoglucemias postprandiales básicamente son porque habitualmente tienen un paso rápido de los alimentos, y esto ocasiona un aumento rápido de la glucemia inicialmente, con mayor liberación de incretina y un aumento exagerado e indiscriminado de la insulina, que finalmente los lleva a una hipoglucemia. Ya para finalizar, ¿listo? Yo quiero siempre motivarlos a que con unas frases que son importantes en el desarrollo de su ser, de cada uno de ustedes, y es que si tienen éxito, ustedes tienen que saber que es gracias a ustedes mismos. Si ustedes fracasan, es por ustedes mismos. Si ustedes son felices, gracias a ustedes mismos. Si ustedes están tristes, por ustedes mismos. Si vives bien, es por ti. Si vives mal, es por ti. Entonces, por lo tanto, habitualmente nos pasamos echando la culpa a medio mundo de lo que nos pasa a nosotros, pero no somos capaces de pensar, analizar la situación o analizarnos a uno mismo, donde en realidad los culpables no existen y tienes que ser responsable de tu vida. Es tu vida, asume la responsabilidad total sobre ella, y crear una vida extraordinaria realmente depende de cada uno de ustedes. Se despide de ustedes una vez más su amigo y docente, Dr. Marcelo Méndez. Pasen un buen día.